Empezamos entonces. Bueno, como les dije, mi nombre es Alejandro Ramírez, soy ingeniero de seguridad. Y bueno, vamos a empezar con la segunda diapositiva, que sería el objetivo de este curso, ¿no? El objetivo del curso es explicar a todos ustedes cómo se debe elaborar una matriz de evaluación de riesgos de manera súper sencilla, ¿no? Según metodologías admitidas, ¿no? Nosotros tenemos bastantes metodologías que nos pone la ley, nos pone la norma, pero nosotros en nuestro centro laboral podemos crear incluso una metodología que nos ayude a hacerlo de manera más fácil, cómo evaluar nuestros riesgos, ¿no? Entonces, justamente el objetivo es ese, ¿no? Desarrollar habilidades para que todos podamos participar e incluso dirigir evaluaciones de riesgo, ¿no? Durante estos 45 minutos, me gustaría igual hacer un breve repaso de los temas que abordamos previamente, ¿no? Considero que un tema tan relevante como este es fundamental que todos tengamos claro todos los pasos del proceso, ¿no? Desde la identificación de peligros hasta la definición de las medidas de control. Ayer hemos concluido con un taller de IA y bueno, sinceramente este bloque temático habría calzado de manera ideal con el día 15, ¿no? Justo después del taller práctico de IPRC, ya que los contenidos están relacionados. Por ello no voy a extenderme demasiado ni repetir lo ya explicado, pero sí considero esencial reforzar ciertos conceptos claves, ¿no? Que nos van a servir como un punto de partida. Y bueno, igual empezar haciendo un poco de hincapié que hablar de seguridad y salud en el trabajo no es solo procedimientos, ¿no? Y normas, sino es hablar de personas, ¿no? De protección de quienes están en la primera línea de atención y servicio, ¿no? En el contexto hospitalario actual del Perú, pues lamentablemente enfrentamos muchos retos, ¿no? Significativos. Infraestructura antigua, recursos limitados, exposición constante a riesgos biológicos, ¿no? Y bueno, a pesar de estos desafíos, también hay avances importantes, ¿no? Se viene fortaleciendo la vigilancia de riesgos laborales, hay comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces es importante anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan estos en accidentes, ¿no? Por eso, más que normas, hablamos más de un compromiso, ¿no? Siempre hay que hacer seguridad en cualquier lugar que vayamos, ¿no? Vamos a empezar hablando del IPRC, como les había comentado, para empezar de un punto de partida de una misma línea todos, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Esta frase la conocemos todos muy bien, ¿no? Y per se. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Esto no es solo una práctica, ¿no? Recomendada. Es una herramienta exigida por la ley. Nuestra normativa nacional establece de forma clara, ¿no? Que todas las organizaciones deben identificar y evaluar sus riesgos presentes en su centro de trabajo. Es por eso que hay auditorías, etcétera, ¿no? Bueno, y es importante recordar que la legislación peruana, ¿no? En particular la ley 29783, que es la matriz de todo lo que es seguridad, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y el reglamento del decreto supremo 005, establece pues obligaciones mínimas, ¿no? Mínimas para el empleador en materia de evaluación de riesgos, ¿no? La norma no te impone un modelo o una estructura de per se a rajatabla, como se dice, ¿no? Pero sí exige que el empleador pues garantice que estos riesgos sean identificados, evaluados y controlados, ¿no? De igual forma, la resolución ministerial 050, ¿no? Te propone metodologías. Todo lo que nos pone la ley, siempre tener en cuenta eso, ¿no? Todo lo que nos pone la ley son metodologías propuestas, ¿no? Pero uno puede mejorarlas, ¿no? En caso de minería, en caso de hospitales, construcción, etcétera. Entonces, no nos dice exactamente cómo hacerlo, ¿no? Pero sí nos da las herramientas y alternativas reconocidas para aplicarlas, ¿no? Por eso que dominar el tema del IPRC no solo es un tema técnico, ¿no? Sino es cumplir con la ley justamente para prevenir accidentes, ¿no? Bien, empezamos con evaluación de riesgos, ¿no? ¿Cómo yo evalúo los riesgos? Nos dice, ¿no? La evaluación de riesgos es el proceso por el cual se analiza la probabilidad de ocurrencia y posibles consecuencias del daño o del evento que surge como resultado de la exposición a determinados riesgos, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre evaluación de riesgos, en realidad estamos hablando de dos factores fundamentales, ¿no? La probabilidad o frecuencia con la que pueda ocurrir el evento o la severidad de consecuencia, ¿no? O sea, cuán probable es que ocurra este evento y cuán severo, cuán consecuente es que pase si llega a ocurrir, ¿no? Entonces, en el contexto de evaluación de riesgos,
Estos términos se utilizan de manera intercambiable, ¿no? Probabilidad es como frecuencia y severidad es la consecuencia, ¿no? Hay distintos autores, normas, ¿no? que pueden usar diferentes palabras, pero al final se está hablando del mismo concepto, ¿no? Es por ello que cuando evaluamos los riesgos debemos tener en claro que estamos midiendo la posibilidad de que algo ocurra y el impacto que genera si ocurre, ¿no? Ahora, si retrocedemos un poco en el tiempo, vale la pena recordar cómo es que nace la gestión de seguridad, ¿no? En el Perú, en sectores un poco más avanzados, se podría decir, en temas de seguridad, como minería, antes de que existieran las normas nacionales formales, pues ellos mismos hicieron un comité, como manera de historia, que es el Decreto Supremo 005, inspirado en las normas internacionales, OSAS 18001, que permitió ordenar de una forma más segura de trabajar en el Perú, ¿no? Entonces, el Estado, al ver estos buenos resultados que tuvo esta norma en minería, es que crea un marco legal más amplio, ¿no? Y ahí es donde se crea la Ley 29783, ¿no? Que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que toma como referencia justamente este decreto supremo, ¿no? E institucionaliza el sistema de gestión de seguridad, ¿no? Como algo que sea obligatorio, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender esto, ¿no? Porque la evaluación de riesgos es una parte esencial de cualquier sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de auditorías, habrán estado ustedes presentes seguro en alguna, eh, la mayoría de empresas, etcétera, busca certificarse, ¿no? En trinormas, en la norma de seguridad. Entonces, para calidad, por ejemplo, la ISO 9001, para medio ambiente, 14001, en seguridad y salud en el trabajo, 45001, justamente en la cláusula 6 de esta eh, norma de seguridad, nos dice, ¿no? que debemos identificar y gestionar los riesgos, ¿no? Pero no nos dice exactamente cómo hacerlo, ¿no? Cuando a ti te auditan, te dicen tienes que gestionar tus riesgos, pero no te dicen cómo es la manera que tienes que hacerlo, ¿no? Tú tienes que buscar la forma, buscar la matriz más sencilla, lo más práctico que se te haga para que tú puedas hacerlo, ¿no? Y ahí es donde entra nuestra creatividad, ¿no? Como profesionales, buscamos la mejor forma para que, sobre todo, nosotros mismos, los trabajadores, entendamos, ¿no? Y participemos de la identificación y evaluación de nuestros propios riesgos, ¿no? Entonces, esto es clave porque un sistema de gestión solo funciona si el trabajador forma parte del proceso, ¿no? Desde la identificación de peligros hasta tu medida de control, ¿no? La idea es que todos los trabajadores sepamos cómo evaluar nuestros riesgos, pues, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos en el lugar. Entonces, solo así se construye una verdadera cultura preventiva, ¿no? Sabiendo desde la identificación hasta nuestra mitigación, ¿no? Ahora, ojo a esta parte de la evaluación de riesgos, identificación de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos y mitigación de riesgos, no confundir con el IPRC, ¿no? Porque ahí me pueden preguntar, pero, ingeniero, ¿ahí no es identificación de peligros primero y después evaluación de riesgos recién? No, esta parte de evaluación de riesgos es parte del IPRC, ¿no? El IPRC es identificación de peligros, evaluación de riesgos, aplicación de controles, pero dentro de la evaluación de riesgos, tenemos que identificar el riesgo, analizar el riesgo, evaluar el riesgo y mitigar el riesgo. ¿Ok? Sigamos entonces. Análisis de riesgos. Bien, el análisis de riesgos es un proceso sistemático, ¿no? Que justamente existe para identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales que puedan afectar a una instalación existente o a un proyecto en desarrollo, ¿no? Consiste en estudiar detenidamente los posibles peligros, tanto internos como externos, y sus posibles consecuencias, ¿no? Es importante tener en claro que esta evaluación de riesgos no debe ser un proceso muy burocrático, ¿no? No debe ser algo engorroso. No, la seguridad no está para frenar el trabajo, ¿no? No está para frenar la operatividad, sino para facilitar que se realice de manera segura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en la región hace muchos años, estábamos haciendo un colegio en Mollendo, entonces se notaba, ¿no? En la cultura de seguridad que los mismos trabajadores, y en construcción pasa mucho eso, eh, llegaba el personal, llenaba su ATS, llenaba su IPRC continuo, llenaba su checklist de herramientas, etcétera, etcétera, todo bien en el papel. Luego se iban a trabajar
y bueno, se colocaban sus EPP, sus lentes, sus cascos, etcétera. Llegó un momento donde se quitaban los lentes, se quitaban los guantes, no estaban con el casco, que sudaban. Y solo cuando uno iba, de repente por ahí uno estaba en oficina y uno iba a supervisar, es donde se ponían los lentes, donde se ponían los guantes, donde se ponían el casco. Entonces, no es la manera, ¿no? Muchas veces en construcción, en minería, etcétera, eh, pareciera que el ingeniero de seguridad es la persona que te para la obra, ¿no? Y que te dice, no, no se puede trabajar. Si no te pones, no, si no hay andamio, no trabajas. Si no hay guardas, no trabajas, etcétera. Entonces, este enfoque justamente genera pues frustración, ¿no? Pérdida de tiempo, recursos de horas hombre, ¿no? Cuando en realidad la seguridad, debería integrarse al proceso productivo, ¿no? Entonces, justamente nosotros tenemos que tener en cuenta que la lógica debe ser clara, ¿no? O sea, si identificamos un peligro, debemos actuar de inmediato, ¿no? No vamos a estar de repente en un hospital que está en remodelación, en construcción, y a 10 metros está, no sé, pues, por ahí un equipo, ¿no? Un equipo eléctrico. Entonces, obviamente, si identificamos ese peligro, debemos actuar de inmediato, ¿no? No esperar quizá que venga otra persona y nos diga, ya, paremos esto, no se puede construir. Son nosotros mismos, ¿no? Entonces, si no se toman medidas oportunas, este riesgo puede escalar, pues, ¿no? Hasta provocar un accidente grave o incluso la muerte, que ha pasado en varios escenarios, ¿no? Entonces, eh, justamente este tema de seguridad no tiene que ser engorroso, ¿no? Sino una herramienta para trabajar mejor y proteger a todos, ¿no? Nosotros mismos. Pasamos de análisis de riesgos, que venimos repitiendo otra vez, identificación del riesgo, evaluación del riesgo, determinación de la prioridad del riesgo, desarrollo de un plan de acción y la implementación del plan de acción, ¿no? Ojo, tener en claro, siempre con tanta palabra que quizá digo ahora, pongamos resúmenes cada 10 minutos que dentro del IPRC, dentro de evaluación de riesgos, está la identificación del riesgo. Ojo, siempre hay que tener en claro eso. Matriz de evaluación de riesgos. Acá entramos ya al tema un poco de nuestra ponencia, ¿no? De fondo. ¿Qué es la matriz de evaluación de riesgos, no? Justamente es una herramienta de gestión que te permite, ¿no? Objetivamente determinar cuáles son los riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad que enfrenta una organización? No es lo mismo una matriz de evaluación de riesgos en minería, quizá, por los riesgos, ¿ah? No porque la matriz puede ser igual en todo lado, pero no va a ser el mismo riesgo en minería que en un hospital, que en una construcción, que en un chifa, que en un restaurante, etcétera, ¿no? Puede que de fondo, como tal, la matriz sea igual, pero los riesgos van a ser diferentes, ¿no? Es por ello que es fundamental que realicemos todos el proceso de manera ordenada, ¿no? Todo comienza con la identificación de la actividad. Nosotros tenemos que tener en claro qué actividad estamos haciendo, ¿no? Y eso me doy cuenta a veces en hospitales, que muchas veces quizá tenemos los procesos en papel, pero no hay un proceso estandarizado de cómo hacer las cosas, ¿no? Yo me he dado cuenta que, eh, no sé, por ejemplo, estás hospitalizado y cuando eh, llega el otro médico de turno, a muchas veces no le avisa qué es lo que tiene el paciente anterior y en otros casos sí le dice, ¿no? En otros casos la forma de poner, no sé, una inyección es de esta forma o de otra forma. Entonces, esos procesos que tenemos nosotros los tenemos que tener claros, ¿no? Y hay un proceso fundamental. De ahí parte la identificación del puesto de trabajo, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros en nuestro puesto de trabajo? Recién después de ello podemos identificar los peligros asociados. ¿No? Si me mandan de un lugar a otro lugar, entonces ya cambia mi puesto de trabajo, ¿no? Si estoy en neonatología y de ahí me mandan a emergencias, va a ser totalmente distinto los riesgos, ¿no? Entonces tendría que identificar nuevamente los peligros asociados y evaluar y valorar nuevamente los riesgos que haya. Entonces, en esta etapa sí se aplica pues una valoración cuantitativa o cualitativa por niveles o criterios, ¿no? Tenemos dos formas. Una vez realizado este análisis, ¿no? de identificar nuestro puesto de trabajo, los peligros, evaluar el riesgo, se aplican recién las medidas de control, ¿no? Entonces, posteriormente a ello, volvemos a valorar nuestro riesgo y determinar si el riesgo es residual, o sea, una vez que tengamos las medidas de control, el riesgo que queda, por decirlo así, es el riesgo que ha disminuido o permanece igual y ahí es donde recién podemos trabajar, ¿no? Si el riesgo es
aceptable o es tolerable, podemos implementar quizá medidas mitigantes, ¿no? Para continuar la actividad de forma controlada, ¿no? Pero si en caso el riesgo sigue siendo alto, pues tener claro que no se debe iniciar ni continuar el trabajo, ¿no? Entonces, esta matriz de evaluación que les he puesto acá es un ejemplo chico, estándar, porque después vamos a ver un ejemplo claro para todo nuestro tema, de qué es lo que se tiene que tener bien puesto, ¿no? O sea, dónde está nuestro centro de trabajo, identificar nuestra posición, qué es lo que vamos a hacer, y según ello, recién identificar los peligros asociados, ¿no? Como les puse el ejemplo del cambio de que estás en medio de tasa de emergencia o te mandan a una ambulancia, quizá, entonces cambia totalmente, ¿no? Bien, pues entonces tenemos varios métodos de evaluación de estos riesgos, ¿no? Existen dos métodos principales, ¿no? El método más fácil y conveniente es un método de análisis de riesgo cualitativo, ¿no? El análisis de riesgos en seguridad cualitativo califica o puntúa el riesgo en función de la percepción de la gravedad y la probabilidad de sus consecuencias, ¿no? En cambio, el análisis de riesgo cuantitativo calcula el riesgo a partir de datos disponibles, ¿no? Los tipos de análisis de riesgos asociados al análisis cualitativo son todas las herramientas de análisis de causa raíz, ¿no? Acá tenemos un cuadrito de probabilidad y consecuencia, muy probable, probable, improbable, altamente improbable. Y bueno, en consecuencia tenemos fatalidad, lesiones importantes, leves, insignificantes, ¿no? Y ahí tenemos nuestros colorcitos. Rojo, que es un riesgo muy alto, medio, ¿no? Y el riesgo bajo, que es tolerable, que se puede trabajar, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos dos métodos. Em, el riesgo más fácil, el método más fácil, perdón, y conveniente para todo tipo de actividad económica es el análisis de riesgo cualitativo, ¿no? Que viene de calidad. El riesgo cuantitativo es un poco más, es una operación matemática, ¿no? La recomendación es que cuando se haga una evaluación de riesgo sea de la manera más práctica, ¿no? Que no sea engorrosa para cada organización, ¿no? Y en métodos de evaluación de riesgos, nuevamente repetimos lo mismo, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos, medidas de control, reducción del riesgo y riesgo residual. Claro, cuando realizamos un análisis o evaluación de riesgos, básicamente lo que hacemos es analizar dos factores: cuán probable es que suceda y cuán riesgoso, o sea, cuál es la severidad que tendría ese evento si sucede, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad hacemos esto, no? Primero identificamos los peligros presentes en nuestro entorno, luego evaluamos los riesgos asociados a estos peligros, implementamos medidas de control adecuadas para reducir este riesgo y finalmente realizamos una nueva evaluación. Esta vez, esta nueva evaluación se llama el riesgo residual, ¿no? Es decir, que el riesgo permanece después de aplicar los controles. La evaluación de riesgos no es un proceso complicado. Lo más importante, como les mencioné, y voy a volver a repetir quizá lo mismo, es conocer bien la tarea, ¿no? Y el área de trabajo donde estamos. Si sé cuál es mi tarea dentro de mi actividad, voy a saber eh, cuáles son los riesgos asociados a los que tengo, ¿no? Entonces, en resumen, el proceso es claro y sencillo. Identificar los peligros en mi área donde estoy yo, evaluar los riesgos, aplicar medidas de control, reducir el riesgo y verificar que este riesgo sea aceptable para poder trabajar, ¿no? Si seguimos este flujo, la seguridad deja de ser un obstáculo, ¿no? Como en muchos casos. Vamos a entrar a los métodos de evaluación de riesgo. Bien, pues hay muchos métodos, ¿no? de evaluación de riesgos. Ya, ingeniero, me has hablado ya hasta por gusto de identificación de peligros, evaluación de riesgos, de medidas de control. Después vuelvo el riesgo residual, lo vuelvo a valorar. Entonces, ¿de qué manera lo hago, no? Tenemos muchos métodos, ¿no? La idea es que no nos centremos en uno solo y elijamos uno para nuestra organización, ¿no? Quizá para un chifa, el método cuantitativo es mucho mejor, ¿no? De repente lo entiende bien el dueño y lo entienden también los mozos, lo entiende el área de limpieza, etcétera. De repente no sé, una organización como un club, es un método cualitativo, ¿no? Se le hace más fácil. Entonces nosotros como organización debemos tener en cuenta qué es lo más práctico, ¿no? Para nuestra organización y que todos lo entendamos, ¿no? Acá tenemos uno de los métodos, por ejemplo, el método binario, ¿no? ¿Por qué binario? Porque entran pues dos valores, ¿no? La frecuencia y la consecuencia, ¿no? La probabilidad y la severidad.
Tenemos el riesgo, trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable. La consecuencia, ¿no? Ligeramente dañina, dañino, extremadamente dañino. Y nuestra tabla, ¿no? Siempre en todos los métodos, cuando estudiaba me preguntaba, ¿y por qué no es lo mismo uno solo, ¿no? ¿Por qué uno es trivial, tolerable, el otro es alto, medio, bajo, el otro es moderado, solo le cambian las palabras, ¿no? Y no es tanto eso, ¿no? Sino que realmente en diferentes organizaciones lo entienden de manera distinta, ¿no? Y hay pues tablas 5x5, 3x3, 4x4, y ahí en tema cuantitativamente las valoraciones cambian, ¿no? Entonces es por ello que van a ver muy parecidas los colores, muy parecidos los riesgos, ¿no? Se parecen mucho, son solo cambio de palabras, pero no es así, ¿no? Son totalmente distintos. Entonces, en este método, por ejemplo, la acción, temporización, la consecuencia, la descripción va a ser diferente a este método, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el método 5x5, que también es un método binario y que este es el que más yo recomiendo para organizaciones, ¿no? Tenemos esta matriz de riesgos, ¿no? Mucho más completa. Eh, Como les dije, algo que debemos tener en claro es la elección de esta matriz, ¿no? No existe una forma correcta, ¿no? Una única forma. De esta manera lo tienes que hacer y punto, ¿no? Lo importante es que sea efectiva, obviamente, y que sea entendible para todos, ¿no? Eh, Acá te permite trabajar con 5 niveles de probabilidad, los 5 niveles de probabilidad en esta parte, y 5 niveles de severidad también, ¿no? Acá. Entonces, ofrece una valoración más detallada, ¿no? Sin volverse complicada. De hecho, este modelo es el que es utilizado por el sector minero, ¿no? Muchas veces se percibe el sector minero como muy estructurado, ¿no? Como muy difícil, ¿no? ¿Cómo será la seguridad en minería? Uf, debe ser, pero terrible, ¿no? Sí, cuántas de estas matrices, pero no, es simple, ¿no? Es práctica, porque justamente lo que se quiere es que todos lo comprendan, ¿no? Nosotros utilizamos este método, y ahí está la clave, ¿no? La clave es que no se trata que solo el auditor o el especialista en seguridad, ¿no? Contratado conozca la metodología, ¿no? Sino la idea es que todos conozcamos las metodologías, ¿no? En este caso, en hospitales, por ejemplo, no solo se debe saber el I+C, ¿no? El especialista de seguridad contratado ha hecho el I+C. También debe conocer el I+C el personal de limpieza, la enfermera, el médico, el técnico, el chofer de la ambulancia, ¿no? Porque ellos son los que enfrentan pues los riesgos día a día, ¿no? Ustedes son los que están en el puesto de trabajo. Entonces, si nosotros utilizamos una herramienta recontra difícil y que tengamos que valorar y multiplicar 1000 cosas y que sea nuestros criterios sean mayor a 2000, hasta 10.000, etcétera, que una muerte por 1000, etcétera, entonces se va a hacer muy difícil, ¿no? Se va a hacer muy engorroso. Entonces, nosotros, por ejemplo, en minería, tenemos este cuadro y le explicamos de una manera sencilla, ¿no? Oye, ¿tú crees que el riesgo es común? El A. ¿Ha sucedido alguna vez? El B. ¿Tú crees que podría suceder? El trabajador te dice, sí, yo creo que sí. El C. Es raro que suceda, ¿no? Sí, es raro. El D. Es prácticamente imposible, ¿no? Sí, no sucede nunca. Ah, ok, el E. Y según ello, la severidad, ¿no? La severidad si es menor, si es temporal, permanente, mortalidad catastrófica. Entonces, de esta manera, ya sabes, ¿no? Oye, es común que suceda esto, ¿no? Sí, entonces es A. ¿Ha sucedido alguna vez? Sí, ha sucedido, pues ya el B. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Y vas a tener todas estas tablitas, ¿no? No es que tú te lo sepas de memoria, lo vas a tener. Entonces, los trabajadores ya lo entienden, ¿no? Ya saben cómo valorar ellos mismos su riesgo en su lugar de trabajo, ¿no? Oye, me ha sucedido, sí, ¿no? Ah, ya, entonces es este. Acá tenemos, pues, otro método que bueno, yo le llamo el método 6x5, como me enseñaron un poco más complicado, ¿no? Tiene valoraciones, tenemos que hacer complicaciones, multiplicaciones, poco que se complica, ¿no? No siempre quise la opción más práctica, sobre todo cuando buscamos que todos los trabajadores apliquen esta metodología fácilmente, ¿no? Acá tenemos catastrófico, mayor, moderado, alto, moderado leve, mínimo. Entonces, ahí a la explicación un poco que confunde, ¿no? El trabajador, oye, ingeniero, ¿y moderado alto? Sí, y el moderado bajo, entonces ya empieza a confundir un poco, ¿no? Escasa, baja probabilidad, etcétera.
Centrémonos nosotros en la matriz 5 por 5, en esta justamente, que está ahí nuestro chifa Luren. Bueno, esta matriz es una herramienta, como les había dicho, de gestión, ¿no? Esto es gestión, ¿no? No es ingeniería. Entonces, es una herramienta de gestión preventiva que nos permite justamente identificar nuestros peligros, evaluar los riesgos y tomar medidas, ¿no? La finalidad de esto es determinar cuáles son los riesgos más relevantes para la seguridad, ¿no? Podemos observar que uno se observa poco, lo vamos a tomar más adelante, pero cada fila corresponde a una tarea o actividad, ¿no? Dentro de tu área de trabajo. Se identifican peligros asociados, niveles de probabilidad y severidad, y según el resultado, bueno, se ve si es que el riesgo es bajo, medio, alto y prioriza acciones correctivas, ¿no? Un punto clave es que este IPRC no es exclusivo para grandes empresas, energía, hidrocarburos, no. No, esto puede usarse en hospitales, restaurantes, plantas de producción, etcétera, ¿no? La clave es adaptar esta matriz al contexto de cada organización, ¿no? Acá la vamos a ver de una manera mucho más práctica. Vamos a centrarnos en esta matriz de riesgos 5 por 5, ya que me parece que es la que se entiende mucho mejor, ¿no? Entonces, en base a ello, visualizamos, ¿no? Que tiene 5 por 5, 5 en el eje Y y 5 en el eje X, ¿no? Siguiendo una escala de bajo, alto y medio con colores, obviamente, ¿no? El alto es rojo, el medio es amarillo y el bajo es verde. Y bueno, tenemos los componentes, ¿no? De severidad, cuán severo es que pase esto, y bueno, la frecuencia, ¿no? Que si es común, si ha sucedido como les había indicado. Tenemos que tener en claro que una severidad menor es un golpe, ¿no? Por ejemplo, eh, por ahí pasa una persona corriendo y yo justo salgo de la puerta sin caerse, ojo, me golpeo el hombro, ¿no? Ahí me duele un rato quizá y ya estiro el hombro un poco y ya se me pasó, es algo menor. Algo temporal es algo que quizá me mande a un descanso médico, ¿no? 2 o 3 días. Algo permanente es una enfermedad ocupacional, por ejemplo, una lumbalgia, ¿no? Mortalidad, obviamente, bueno, es la muerte. Y catastrófico es cuando hay varias muertes, ¿no? Entonces, según esto, según qué es lo que me podría pasar en mi área de trabajo, tenemos que valorar si es menor, si es temporal, si es permanente, mortal o catastrófico, ¿no? Y si es que es común, si ha sucedido, si podría suceder, si es raro que suceda o es imposible. Entonces, ahí yo creo que ya lo entienden, ¿no? Ya lo tenemos claro. Entonces, bueno, el resultado es por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la mente en un hospital es que haya presencia de líquidos en el suelo, no sé, después de un parto, después de una emergencia, etcétera, en el laboratorio, no sé. Entonces, presencia de líquidos en el suelo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el riesgo, no? El riesgo, si es que hay líquidos, es que pues me caiga. Entonces, voy a tener una caída al mismo nivel. ¿Y qué pasa si es que me caigo, no? Puede que sea súper hábil y no me pase nada, pero puede que me pueda hacer un esguince, una contusión. Entonces siempre vamos al lado más perjudicial, ¿no? Entonces pongámosle un esguince, ¿no? Que obviamente te va a causar algo temporal o incluso permanente. Entonces ponemos, ¿no? ¿Cómo valoramos? Ya, tengo un esguince, ¿no? ¿Ha sucedido alguna vez la caída? Sí, pues ha sucedido que alguna vez alguien se ha caído, ¿no? Quizá por correr, porque el piso esté mojado, etcétera. Ha sucedido, ok, entonces ve. ¿Y qué me va a pasar si me caigo, no? Algunos pondrán, no, a mí no me pasa nada, entonces, en mi caso es menor. Otros dirán, no, bueno, pues en mi área de trabajo sí, ¿no? Es temporal. Otros dirán, no, para mí es permanente. Entonces, según ello, según tu área de trabajo, ponemos una valoración, ¿no? B, permanente 3 te va a salir 9, ¿no? Que es un riesgo medio. Si es un riesgo medio, tenemos que aplicar controles, ¿no? Y después de aplicar los controles tenemos que volver a valorar. ¿Qué controles aplicamos? No sé, en ingeniería no puedo porque no me va a cargar un robot para caminar. Entonces, no se puede. Quizá para que no haya líquidos en el suelo, ¿no? En jerarquía de controles algo administrativo, ¿no? Que haya inspección de áreas seguidas, ¿no? Capacitación de orden y limpieza, etcétera. Entonces, según ello, ya pues ya no cambiaría,
la severidad, porque si me caigo, igual va a ser permanente, igual va a ser temporal. Pero sí puede que es raro que suceda, ¿no? Ya sería raro que suceda porque hay personal capacitado, porque el área de limpieza para atrás de la sala siempre. Entonces ya hay personas. Entonces pone que ya es raro que suceda, o podría suceder, ¿no? Podría suceder, ok. Entonces volvemos a valorar. Si es que podría suceder y ya es un tema temporal que demanda descanso médico 2, 3 días, ya pues es 18. Entonces ya baja el nivel de riesgo, ¿no? Lo vamos a ver después con más ejemplos, pero esa es la clave, ¿no? Que sea entendible. Justamente lo que les acabo de decir, ¿no? Para entender esta metodología, tenemos valores, ¿no? Numéricos del 16 al 25, que es lo verde mejor, es aceptable, ¿no? Puede que no sea necesaria ninguna otra acción y se recomienda mantener las medidas de control, ¿no? Del 9 al 15 es tolerable y debe ser revisado por nosotros mismos y llevar a cabo estrategias de mejora, ¿no? Inaceptable, justamente el nombre lo dice, que se debe implementar actividades y aprobar una acción inmediata, ¿no? Eh, Otro ejemplo claro que se me viene a la mente quizá es que haya una eliminación deficiente, ¿no? No sé, en temas de odontología, la repetición de posturas, ¿no? A veces están doblados ahí con los pacientes, de repente el mobiliario no es bueno, entonces según tu área de trabajo, pues tienes que valorar tu peligro, ¿no? Identificar tu peligro, el riesgo y tomar una medida de control, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos aquí. Por ejemplo, esta es nuestra matriz de evaluación de riesgo, ¿no? Justamente la anterior que decía el Chifa. Nosotros, esto es lo que tenemos que llenar, ¿no? Y que se nos haga como algo, quizá, no sé, hasta podría decir como un hobby, que estés en tu área de trabajo. Obviamente nadie tiene el tiempo de sobra, pero es importante hacer seguridad. Entonces, se puede imprimir esta hojita, que es algo súper sencillo, y acá poner, ¿no? El proceso. Poner un proceso acá que nosotros mismos sepamos en nuestra área de trabajo, poner nuestra actividad, la tarea, qué peligros tengo, qué riesgos tengo, y la tablita anterior, ¿no? Probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Esta, ya. Entonces, ¿cuán probable es que pase? El A, el B, el C y el D, ya. Severidad. Si ocurre, me puedo morir, pueden morir varios, puede ser permanente, temporal, plum, listo. Eliminamos, sustituimos, controles de ingeniería, administrativo, quizá capacitaciones. Entonces, nosotros mismos podemos llenar y para sea manera de, quizá una vez a la semana, o sea, que se vuelva algo de todas las semanas, ¿no? Una costumbre hacia la seguridad, ¿no? En diferentes puestos de trabajo. Quizá tengas uno de estos y en proceso pones neonatología, ¿no? Abajo emergencias, etcétera, 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 ¿no? Sala de operaciones. Entonces, ya uno va a ir viendo qué peligros, qué riesgos tengo, y en base a ello, realmente esas son las personas que cambian la mentalidad y como dicen, el futuro, ¿no? Del país, por decirlo así, porque es justamente de seguridad, donde dices, ¿no? Oye, me he dado cuenta que 3 veces en sala tengo este peligro y no ha cambiado. Entonces lo podemos proponer, ¿no? Al comité de seguridad. Sí, mira, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de esto, esto. Entonces ahí es donde cambia el chip, ¿no? Ahí es donde uno empieza realmente a valorar la seguridad, ¿no? Si no se hace este ejercicio, pues termino yo la exposición y después se olvidan y hasta el próximo año. Pero si es que uno realmente en una hojita se pone a pensar en un peligro, un riesgo, aquí me dije el ingeniero de la probabilidad, ¿no? Este cuadrito me lo voy a imprimir y lo voy a poner en mi cuaderno adelante, a ver qué onda. Y empieza a hacer este ejercicio, se da cuenta de acá a un tiempo que sí funciona, pues, ¿no? O sea, que sí realmente hay varios riesgos que se han repetido, ¿no? Varios peligros iguales. Entonces ahí tenemos que atacar, ¿no? Incluso en casa, cuando uno trabaja virtualmente en casa, pues la silla no es igual, no es el escritorio adecuado, y 8 horas sentado durante 5 días te empieza a doler la espalda. Entonces ahí es donde uno va cambiando, ¿no? Toda esta mentalidad. Avancemos, si no la hora se nos va. Bueno, acá tengo un ejemplo justamente de esta valoración que espero que lo hayan entendido. No, la tarea es descarga de materiales, por ejemplo, en logística, ¿no? La secuencia, ¿no? De los pasos en la tarea. Paso uno, ¿no? Descargar el material en área de recepción. Ok, descargamos el material en área de recepción. ¿Cuál sería nuestro peligro? La rampa, ¿no? Al descargar el material, la rampa está a desnivel, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo que tenemos? Obviamente que podemos chocar contra el muro. Entonces, si es que tenemos una rampa de desnivel y el riesgo es chocar contra el muro, valoramos, ¿no? Hacemos el riesgo inicial. Entonces, le ponemos.
13. ¿Podría suceder? Sí, podría suceder, ¿no? ¿Y qué sería si es que me choco contra el muro con toda esa carga que tengo? Pues, ya, voy a tener una lesión permanente, ¿no? Puede que me haga quizá algo en la columna, o puede que sea algo mayor incluso, ¿no? Entonces valoramos el riesgo y le ponemos 13. Teniendo 13 como nuestra primera evaluación de riesgo inicial, tenemos que tener medidas, ¿no? A implementar, porque no podemos quedarnos con ese riesgo, ¿no? Ya total, si chocas contra el muro, ya pues te da nomás y punto. No, no, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no suceda esto, ¿no? Que el operador sea autorizado, en primer lugar, ¿no? La velocidad que esté controlada, ¿no? Verificación de frenos, ¿no? Y he visto en empresas, incluso cuando tienen estas cargas logísticas, por ejemplo, en AliExpress, en Temu, su almacén logístico, en la parte de descarga de materiales, justamente de materiales grandes, los muros que tienen ellos no son como de concreto, ¿no? Sino unos muros que incluso hasta rebotan. Entonces, lo que hacen es bajar los materiales, chocan con el muro y bueno, el operador solo va y los acomoda, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un control de ingeniería, ¿no? Pero no, obviamente no vas a cambiar acá todos los muros, pues, ¿no? Entonces, pero es la forma de idearse un poco, ¿no? Es la forma de idearse. Entonces, teniendo estas medidas de control que han implementado en este caso el equipo de logística, pues valoramos, ¿no? Ya, entonces va a ser raro que suceda. Si yo tengo un operador que está autorizado, que no es un operador que lanza nomás, o sea, que lo hace como sea, que sabe la velocidad, ¿no? Y que hay verificación del freno, pues va a ser raro que suceda, ¿no? Obviamente la severidad no va a cambiar, porque si es que sucede, va a ser igual, pero va a ser raro que suceda. Entonces ya estaríamos en 17, que sería un riesgo aceptable, ¿no? O sea, que ya puedes trabajar tranquilo, obviamente siempre con las medidas de control, pero ya puedes trabajar, ¿no? Y bueno, le ponemos al final que ya estaría en verde, que sería un riesgo bajo, en 17, entonces ya con ello hemos bajado, ¿no? El control, hemos controlado nuestro riesgo. Ahora, he querido hacer un ejemplo de nuestro caso de enfermería, quizá, eh, tomando en cuenta algún proceso, ¿no? Entonces, he puesto como proceso, ustedes son los dueños de la verdad en este caso, porque yo no sé qué procesos tienen, diferentes actividades, tareas, porque son muchísimas en centros hospitalarios. He querido poner una y la he puesto en esta tablita justamente que parece media amplia, ¿no? Acá se puede poner el logo de la empresa, la gerencia, área, la fecha de la elaboración, cuándo la has actualizado al equipo, etcétera. Y esta es la jerarquía de controles, ¿no? Ojo. Acuérdense siempre de la jerarquía de controles que es eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo y EPPs, ¿no? Entonces he querido poner este proceso. El proceso es atención de la salud en el hospital. La actividad es la atención de emergencias. La tarea es la manipulación de cargas, ¿no? Entonces, el peligro de una manipulación de cargas es que haga un manejo inadecuado de cargas, pues, ¿no? El riesgo de que haga un manejo inadecuado de cargas, pues, es una lesión musculoesquelética, ¿no? Entonces, ahí recién valoro, ¿no? La probabilidad. ¿Cuán probable es que tenga esta lesión, ¿no? Que haga este riesgo? Entonces, volvemos a nuestro cuadrito. Aquí, por ejemplo, ¿cuán probable es? ¿Ha sucedido alguna vez? Sí, sí, ha sucedido alguna vez. Ok. Entonces le ponemos B, porque sí ha sucedido. Severidad. ¿Cuánto es la severidad? A ver, severidad. Ponemos que es temporal. Ok. Entonces nos sale 14, ¿no? Si es que nos pasa eso, pues nos da una lumbalgia, etcétera, podemos irnos de descanso, ¿no? Entonces ponemos 14. Ok. Entonces, ¿podemos eliminar estas cargas? No, no podemos eliminar las cargas, ¿no? Podemos sustituir la carga. Bueno, podemos sustituir, pero no aplica. Pongo igual no aplica, ¿no? Igual que en eliminación. Porque, bueno, en eliminación se tiene que mover, ¿no? Es parte del trabajo. Sustitución, podría contratar otro personal para que lo mueva. No eliminaría el riesgo, ¿no? Sería solo la transferencia a la nueva persona, ¿no? Control de ingeniería. Ah, sí, podemos hacer un control de ingeniería, ya que las cargas no las hagan manual, sino que tengamos unos carritos para trasladar las cargas. Ah, ok, sí existe ingeniero. Ah, bacán, bacán. Entonces sí existe. Entonces ya estaría en verde esto, ¿no? Bacán. Controles administrativos. Capacitación en manejo ergonómico de cargas, ¿no? Ahí en esa capacitación te dicen, ¿no? Cómo usar las piernas, mantener la espalda recta, evitar giros bruscos, trasladar todo el peso
a las rodillas, no a la espalda, ¿no? Entonces, ya con esta capacitación, pues voy a tener un mejor, un menor riesgo, ¿no? EPPs, en EPPs yo le he puesto NA igual porque muchas veces contarle que, bueno, haya guantes, casco, etcétera, etcétera, esto no va a bajar, pues, no va a eliminar, no va a bajar el riesgo, ¿no? Teniendo los EPPs, igual puede que pase. Ahora, me dirán, las fajas, quizá pueda haber fajas, ¿no? Estas fajas a veces no evitan, ¿no? Una lesión musculoesquelética. Las fajas incluso pueden dar una falsa sensación de seguridad, ¿no? De carga de peso, ¿no? La ley ergonómica nos dice que para mujeres el peso es 15 kilos y para varones 25. Entonces, puede que con la faja, no, estoy con faja, entonces cargo 30. Entonces, de repente por ahí, por ese lado, no es muy conveniente, ¿no? Bueno, entonces valoramos esto. Probabilidad, C. ¿Por qué le ponemos C, no? ¿Por qué? Porque podría suceder que pase esto, sí. Y si es que sucede, pues la severidad sería igual, ¿no? Entonces 18. Entonces ya con estas capacitaciones ya no es que podría suceder, ¿no? Entonces ya bajaría nuestro nivel de riesgo a 18, ya sería un riesgo aceptable, ¿no? Bueno, para concluir, he puesto acá otro ejemplo más. En su caso de haber 1000 ejemplos que podrían hacerlos igual, he puesto colocar vía endovenosa, ¿no? El peligro sería la aguja de la vía, el riesgo sería el pinchazo con la aguja, ¿no? ¿Cuán probable es que pase esto, no? Sí, pues ha sucedido, ¿no? Y la severidad es 5 porque bueno, si te pinchas con la aguja, quizá, este, no te pone un poco de alcohol, ¿no? Y la persona puede seguir trabajando, ¿no? Entonces, la probabilidad le he puesto B y la severidad le he puesto 5 porque es una severidad menor, ¿no? No te va a causar quizá, muchos estragos, ¿no? En este caso, el riesgo es aceptable. Entonces, si ya estoy en aceptable, que puedo dejarlo ahí. Si ya tengo el riesgo aceptable, puede que ya no haga eliminación, no haga sustitución, no haga un control de ingeniería, no haga un control quizá administrativo. Puedo dejarlo ahí como está. Pero también si deseo, puedo seguir, puedo continuar, ¿no? En eliminación no pongo porque no va a haber otra cosa en vez de la aguja. Sustitución no puedo cambiar de personal, solo voy a transferir. ¿Qué control de ingeniería podría haber? Pucha, no sé, quizá, o sea, un robot que lo haga, pero no va a ser muy caro. Eh, Con control administrativo, sí, ¿no? O sea, un personal entrenado en colocación de vías, NPP, bueno, unos guantes quirúrgicos, etcétera, etcétera. Entonces, según esta valoración, podría bajar un poco más nuestro riesgo, ¿no? Estando ya aceptable, podría bajar mucho más. Entonces, acá le he colocado 21. Ahora, aquí he puesto, ojo, aquí he puesto un pinchazo con la aguja cuando la aguja es nueva, ¿no? Pero, ¿qué pasa si la aguja ya es usada, ¿no? Ahí cambia totalmente, ¿no? Bueno, se los dejo como tarea, pero ahí en ese caso, si la aguja ya ha sido utilizada, pues la probabilidad de que suceda puede que sea la misma, ¿no? La probabilidad sí ha sucedido, pero la severidad no creo que sea solo, pues, un poco de alcohol y ya, ¿no? La severidad puede que sea permanente, ahí bajaría a 3, porque será un riesgo biológico, ¿no? Quizá, el resultado sería incluso en rojo, ¿no? Sería alto, moderado, alto, ¿no? Entonces acá se tendría que hacer controles más estrictos, ¿no? Quizá guantes contra pinchazos, no sé, contenedores rígidos, ¿no? Descarte inmediato, etcétera, etcétera. Protocolos acá en control administrativo, ¿no? En EPPs, o sea, uso obligatorio de guantes, o que son unos guantes que no sean que sean flexibles, pero que no permitan que ingrese la aguja, no sé. Entonces se los dejo a su entendimiento, ¿no? Entonces, al aplicar todos estos controles, pues buscamos bajar la probabilidad de que ocurra el accidente, ¿no? Em, También comentarles que en este caso, por ejemplo, de temas de hospitales, em, nosotros hacemos toda esta valoración, pero hay muchos formatos, como los ATS, que se hacen antes de una actividad, ¿no? Entonces, nosotros para poner una aguja, por ejemplo, para poner una vía, no vamos a estar llenando pues un formato a cada rato, ¿no? Porque en hospitalización, no sé, imagino que son 20 pacientes y no vamos a llenar por los 20 pacientes o de ahí ya no pongo la vía, ahora tengo que hacer, no sé, colocar tal cosa. Entonces, no voy a estar colocando cada rato eso, ¿no? Entonces, así como en hospitales, nosotros en el aeropuerto, tenemos metodologías eh, justamente por la actividad que tenemos, ¿no? Entonces yo les invito a ustedes a que puedan entender un poco más sobre metodologías ágiles, que realmente es súper sencillo. ¿Ah? Hay metodologías ágiles como el Kanban, Scrum, Lean,
Design Thinking, no sé si lo han escuchado, eh, que son metodologías que nos ayudan a buscar soluciones rápidas, ¿no? Sin hacer mucho el llenado del ATS, etcétera, etcétera. Entonces, son temas dependientes, en progreso, terminado, las cinco por qué lo han escuchado, el diagrama de Ishikawa, por qué pasó esto y por qué, y por qué, por qué. Entonces, estas metodologías ágiles en temas de hospitales, yo realmente me gustaría que el siguiente año que haya también, ¿no? Este tema de seguridad y prevención de riesgos laborales en jornadas nacionales de enfermería incluyan quizá alguna metodología ágil, ¿no? Ya que en hospitales nos serviría bastante tener metodologías como el Scrum, etcétera, justamente para valorar estos riesgos de manera conjunta, ¿no? En una lluvia de ideas, no sé, después del turno, 5 minutos. Entonces, ahí podemos quizá cambiar un poco el chip de que esto sea engorroso, porque de por sí llenar los formatos es un poco engorroso. Entonces, aparte de mi trabajo, voy a llenar los formatos de seguridad, pucha, no, ¿no? Disculpe, ingeniero, tenemos 5 minutos. Ok, justamente, ya hemos concluido. Quiero dar una frase justamente antes de que me den 5 minutos. Eh, Siempre la uso. Si haces lo correcto, nunca te equivocarás, de Mark Twain. Bueno, significa que cuando tú actúas con integridad, ¿no? Y siguiendo principios correctos, sean éticos o morales, el resultado así no sea perfecto, no, tu decisión estará bien tomada, ¿no? No se trata de que ocurran errores técnicos, sino que eliges lo correcto, ¿no? No tendrás que arrepentirte después. Bueno, yo me despido. Lo que creo que en estas jornadas de capacitación lo que se busca es construir y fortalecer una verdadera cultura. Y realmente la prevención en los centros de trabajo, no es algo normativo, sino es una responsabilidad de todos. Y la prevención comienza con nosotros mismos, ¿no? Bueno, yo después de todo esto que he conversado con ustedes, ¿no? Y que me ha permitido hablar, lo único que les puedo decir es que eh, aparte de todo este tema de aprender temas nuevos y de saber temas técnicos, para mí lo más importante es tener los valores, ¿no? Curiosamente, hace poco estuve en un hospital y les quiero compartir esto para que lo tengan claro, en cuenta, que eh, había muchas personas que quizás estaban en el hospital y me pareció curioso que las personas que tenían más años de servicio, etcétera, eran mucho más cálidas, ¿no? Que las personas nuevas. Acá quizá habrá muchas enfermeras, enfermeros que tienen pocos años de servicio. Yo les invito a que siempre un saludo siempre marca la diferencia, ¿no? Buenos días, buenas tardes. ¿A cuántas personas estarán hospitalizados que quizá están solos? Y que, bueno, les choca un poco, ¿no? El entrar y no saludar, el entrar y no ser cálido con el paciente, no dar una sonrisa. Entonces, muy aparte de temas técnicos, para mí la calidez humana marca la diferencia, ¿no? Y un saludo, una sonrisa puede cambiar a alguien el día. Entonces, bueno, muchas gracias. Quería compartirles un poco referente a este tema de evaluación. Me parece que estamos con el tiempo exacto. Nuevamente agradecerles por permitirme compartir mi experiencia y el tiempo con ustedes. Y bueno, si tienen algunas dudas, preguntas, pueden dejarlas quizá para responderlas más adelante por el tiempo. Y bueno, ha sido nuevamente un gusto compartir este momento con ustedes, ¿no? Muchas gracias.